iré a encontrar empleo, pues déjenme decirles que ustedes prácticamente tienen su empleo asegurado, porque si algo se necesita son profesionales en estas materias. Hay déficit, pues, para acabar pronto, necesitamos profesionales en esta materia. Y por último, sé que hay un número importante de compañeros que son parte de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría, que también son parte de este grupo. Otros ingresaron con la convocatoria y son, digamos, nuevos en esta materia. Pero como una muestra del interés que tiene el gobierno del Estado que yo encabezo, y en un esfuerzo coordinado con el gobierno de la República, con los propios gobiernos municipales, con las distintas instituciones, sobre todo nuestras Fuerzas Armadas, Marina, Ejército, del interés que tenemos en esta materia, voy a instruir para que se les apoye a nuestras alumnas y a nuestros alumnos, se les dé un buen trato para que se motiven bien, a echarle ganas, empezando porque el gobierno del Estado va a absorber, vamos a pagar nosotros, el costo de la inscripción a esta nueva carrera, que es un costo aproximado de 1,200 por alumna por alumno. Ese costo lo va a absorber el gobierno del Estado, para que la inscripción sea gratuita para todas y todos los que ingresaron a esta carrera. Si ya lo pagaron, ya ni modo, no es cierto. Si ya lo pagaron, se los vamos a reintegrar y buscar el apoyo con materiales y algunos otros estímulos para que se sientan orgullosas y orgullosos de ser parte de la primera generación de las y los licenciados en Ciencias de la Seguridad y las Ciencias Forenses. Felicidades, pues, enhorabuena y muchas gracias. Ya no me extiendo más.